Vamos a invitar al economista Enrique Cornejo Ramírez, exministro de Transporte y Comunicaciones. Bueno, muy buenas tardes ya, señor rector, contraalmirante, vicealmirante, distinguidas autoridades. Este tema es muy importante y voy a dividir mi charla en dos partes. Como veo muchos jóvenes aquí, realmente estas charlas que estamos escuchando, son ustedes los que van a tener la oportunidad de gerenciar, trabajar y hasta luchar porque muchos de estos temas que estamos conversando se puedan concretar. Porque este tema que estamos conversando hoy día es un tema que va a cambiar, escúchenme bien, que va a ser un antes y un después en el desarrollo económico del Perú. Dice la literatura que cuando se producen grandes cambios hay dos formas de afrontarlos. Unos tratan de resistir el cambio, es normal, es humano. Pero otros, y es lo que deberíamos hacer cuando escuchamos estas charlas, podemos aprovechar el cambio para convertirlo en una oportunidad. Para eso, siguiendo a un autor que se llama Rosling, voy a tratar de poner algunos datos que permitan que ustedes tomen conciencia de por qué he iniciado mi charla diciendo que va a haber un antes y un después en el desarrollo económico del Perú. Brevísimamente, el comercio internacional tiene diversas formas de transporte, pero la mayor parte del transporte del comercio internacional es marítimo. ¿De acuerdo? Hay también el transporte aéreo, hay también el transporte ferroviario, camionero, multimodal, varias formas de transporte, pero el marítimo se lleva prácticamente buena parte del trabajo. Hace varias décadas, la carga principalmente venía de forma general. Es decir, habían los estibadores que bajaban y subían los sacos de carga por los puertos. Así ha sido también en nuestros puertos la historia. Pero hace varias décadas ya que el grueso del comercio internacional marítimo viene por contenedores. Contenedores de 20 pies, contenedores de 40 pies. Para entender, miren un camión largo, el más largo de todos, ese tiene el contenedor de 40 pies. ¿Ok? Muy bien. Nuestros puertos, a diferencia de otros puertos vecinos en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile, demoraron en tener las grúas pórtico en el puerto, que es como se manejan estos contenedores que son muy pesados. Comprenderán, cargar un container de 20 pies o de 40 pies es un tema que no lo pueden hacer los estibadores. Entonces hay unas grúas pórtico, dos tipos, las grúas pórtico de muelle y las grúas pórtico de patio. Las grúas pórticos de muelle cargan y descargan los containers del barco al muelle y del muelle al puerto, y las grúas pórticos de patio almacenan, apilan y llevan con los camiones dentro del puerto, en la zona patio, en la zona no marítima. Muy bien, nuestro principal puerto, el puerto del Callao, que allí está desde mucho tiempo atrás, excelentemente ubicado, con una isla San Lorenzo que le sirve de cobertura para que tenga aguas tranquilas y pueda hacer un trabajo adecuado. Ubicado en el centro, porque siempre estuvo ahí, en el centro de la plataforma de América del Sur Pacífico y mirando al Asia Pacífico, demoró 40 años en tener una grúa pórtico. La primera grúa pórtico que vino al puerto del Callao vino en el año 2009, hace poco nomás. Y después ya vinieron todas, porque ahora hay dos operadores de primer mundo allí en el Callao. Está DP World en el lado sur, que es el cuarto operador del mundo, o tercero según la estadística, y está APM Terminals, que es el segundo operador del mundo, pero que es dueño de una de las navieras más grandes del mundo. ¿Por qué les digo esto? Porque el Perú y el Callao ha esperado mucho para hacer lo que debía hacer para aprovechar las oportunidades. Y siguiendo lo que decía Michelle Azcueta hace un momento, lo primero que tenemos que mirar para aprovechar la oportunidad, o mejor dicho, para aprovechar la situación y convertirla en una oportunidad,
es trabajar en conjunto, tener una visión de conjunto, tener el tema de gestión territorial bien pensado, y esto es un tema del Perú, no solo de Chancay. Y este es un tema que realmente no lo manejamos bien. Entonces, durante mucho tiempo el puerto del Callao no tenía grúas pórtico y tenía 11 metros 99 de profundidad. Un buque, ¿cuál es el buque más grande del mundo de carga en este momento? Un buque de 24.000 teus. 24.000 teus, ¿no? Para que el buque de 24.000 teus vaya por el mar, necesita en el puerto donde va a operar mínimamente 16 metros de profundidad. 16, 17 metros de profundidad. El Callao tuvo durante muchas décadas 11 metros 99. Nunca se olviden de esas cifras, porque la política pública tiene que partir de la detección de los datos. Entonces, ahora viene por qué es importante Chancay. Porque durante mucho tiempo nuestros vecinos, Chile, con el puerto de San Antonio y otros puertos que tiene hace tiempo, Colombia con el puerto de Buenaventura, Ecuador con el puerto de Guayaquil, con el puerto de Manta, ¿no es cierto? Y Balboa en Panamá, tuvieron la posibilidad de crecer porque aquí no había la tecnología ni la profundidad para recibir a los grandes buques. ¿Responsabilidad de quién? De nosotros, los peruanos, que no tuvimos un momento para pensar, como ahora la UNI nos invita a pensar aquí, donde dentro de pocos meses se inicia un cambio sustancial. Esa es mi primera reflexión en función de lo que he estado escuchando. Nunca olviden estas cifras y siempre trabajen con base en datos. Los datos hoy día están en el internet a disposición de todos nosotros. Muy bien. Ahora resulta que algunos se preocupan y dicen, ¿qué va a pasar con el puerto de Paita al norte? ¿Qué va a pasar con el puerto de Matarani? Por aquí creo que hay personas de Matarani. ¿Qué va a pasar con el puerto del Callao? Todos se van a fortalecer. Esta es la segunda idea que quiero dejarles esta mañana. Este es un gana-gana para el Perú si sabemos y aprendemos de nuestra historia y sabemos hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque la competencia de Chancay no va a ser el Callao ni Paita. Un poquito quizás venga aquí al principio. La competencia de Chancay, escúchenme bien, es el puerto de Long Island en Estados Unidos, el puerto de Manzanillo en México, el puerto de Balboa en Panamá. Y yo no hablo de los puertos sudamericanos, porque ellos ya no van a hacer competencia, ellos van a pasar a un segundo lugar. Ahora les explico por qué. ¿Cuál es la ruta principal que viene del Asia-Pacífico hacia nuestro territorio? Los grandes buques super post-Panamax, que son los buques que no pueden pasar incluso por el nuevo canal de Panamá, ¿no? Esos buques son los que van a Long Island, a Manzanillo, e incluso algunos llegan a Balboa. Y ahí cambian a unos buques también grandes, pero menos grandes, y en esos buques viene la carga hacia Sudamérica. ¿Me captaron? ¿Qué va a pasar ahora? Ahora viene la ruta directa, Shanghai, Chancay, y otros sitios, no solamente Shanghai, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Dicen unos 15 días, dicen otros 10 días, que sean 10 días. ¿Saben lo que significa 10 días menos de trayecto en una ruta directa? Muchísimo dinero. Eso va a significar que, hablando de números nuevamente, el costo de operar desde aquí, o desde allá, o desde el norte, va a ser mucho menor que el que teníamos antes, porque tenemos esta alternativa. Por eso están preocupados todos. Los chilenos, aquí seguramente hay varios funcionarios de repente de la empresa que está trabajando aquí, los chilenos ya vinieron acá. Ellos ya saben que sus puertos no van a funcionar ya, mejor dicho sí, pero ahora al revés. En lugar de que el puerto de San Antonio me traigan carga aquí en cabotaje, de aquí va a ir la carga a San Antonio. De aquí va a ir la carga a Colombia, de aquí va a ir la carga a Ecuador. Entonces, eso tienen que ustedes tenerlo en cuenta, por eso es la importancia. Ahora, claro está, la empresa tiene sus objetivos. La carga que se va a mover aquí no es solamente la carga peruana. Ojalá
que podamos hacer un esfuerzo nosotros los peruanos para que una proporción mayor de esa carga que va al Asia sea nuestra. Pero por el momento, la carga que va a ir por Chancay seguramente será peruana, pero también brasilera, pero también colombiana, pero también paraguaya, pero también del norte grande argentino, pero también chilena, pero también boliviana, si miramos al Asia-Pacífico. Entonces, ahí viene el tema para el que me han invitado. ¿Cómo hacemos para que los costos de llegar aquí sean más competitivos? ¿Y cómo hacemos para que eso beneficie a nuestra población? Entonces, lo primero, ¿qué tenemos? O sea, no hay que hacer nuevos proyectos acá. ¿Qué tenemos? Hoy día, yo puedo venir desde Brasil, desde la zona del Río Branco, desde la zona de Rondônia, e incluso de una parte de Amazonas, puedo venir por la zona sur. La interoceánica está totalmente conectada y es una buena autopista. Y desde ahí puedo venir, si quiero, hasta Matarani y hago cabotaje hasta acá. O si quiero, vengo por carretera. Los números van a hablar, pero los números permiten hacer este tipo de cosas. De manera que del lado sur, norte grande argentino, Bolivia, Paraguay, ya estén seguros que se están programando en este momento rutas que van a venir por esta vía que ya existe, completa, y carretera solo, o carretera puerto si queremos hacer Matarani, el juego de cabotaje. Por el norte la cosa cambia. Por el norte tenemos la siguiente infraestructura ya. Tenemos la carretera interoceánica, que parte de Paita, y ahí nomás está Bayóvar, y nos vamos hasta Yurimaguas. Son casi 1000 kilómetros. En Yurimaguas, estoy seguro que no lo saben, pero tenemos ya un puerto fluvial, que se llama el puerto Nueva Reforma. Ese puerto es el primer puerto portacontenedores fluvial en el Perú. Tiene su grúa. Y el objetivo es trabajar sobre el río Huallaga, que es absolutamente navegable, afluente del Marañón y del Amazonas, y hacer una conexión con Pucallpa, hacer una conexión con Iquitos, ¿no? Y desde Iquitos, que sería la primera etapa, jugar con la conexión con el Atlántico por la zona amazónica. Entonces, ya tenemos esto. Por favor, vayan y visiten el puerto de Nueva Reforma en Yurimaguas, los que están interesados. Mírenlo, tóquenlo como Santo Tomás para creer, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en nuestro país andamos en tal bajo nivel de agenda, discutiendo relojes y no sé qué cosa, ¿no? Y no estamos viendo los datos que son los que hacen la diferencia entre salir de la pobreza realmente y utilizar lo que ya tenemos. Entonces, ahora se tiene que trabajar el tema de hidrovías, que es un tema relativamente más sencillo. Los satélites, Perú no va a descubrir la pólvora. El manejo de hidrovías existe en casi todo el mundo, en Europa, en Brasil, ¿no es cierto?, en Asia, y todo se maneja satelitalmente. ¿Para qué? Los ríos son muy especiales, los meandros generan una suerte de, acá no le voy a hablar a los marinos que están presentes cómo se navega en un río, es mucho más complicado, ¿no es cierto? Entonces el satélite va diciendo por dónde tienes y por dónde no tienes que ir. Muy bien, eso ya está. Entonces en la ruta norte podemos hacer realmente lo que se llama un trabajo multimodal. Río, hidrovía, puerto, carretera, puerto si nos quedamos allí y puerto si venimos hasta acá. ¿Se imaginan toda la carga que va a venir aquí? El presidente paraguayo conversó el otro día con la presidenta peruana en una reunión que tuvieron. Y le dijo, presidenta, no tenga usted duda, toda la carga paraguaya al Asia va a venir por este puerto. Así están pensando ya. Entonces, esto para ver la importancia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Desde mi punto de vista, tenemos que hermanarnos todos los involucrados. No hay que pensar para el bien de Chancay solo en Chancay. Hay que pensar en el eje Paita-Chancay portuario, Paita-Chancay, Callao, Pisco, Matarani, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, que es otro actor importantísimo que viene ahora a fin de año con un desarrollo muy bueno, va a ser uno de los mejores de Sudamérica con la ampliación que están haciendo, el aeropuerto de Pisco que lo tenemos abandonado,
y que realmente tiene una de las mejores pistas del Perú, ¿no? Y los aeropuertos del norte. Las hidrovías que ya mencioné, las carreteras que ya mencioné, y ahí sí, ¿qué nos falta? Para que no ocurra, como les decía algunos de los funcionarios del municipio hace un momento, ¿qué es lo que tenemos que pensar en Chancay? ¿Qué tiene que hacer la academia desde mi punto de vista para ayudar? Ya. En Paita hay puerto hace tiempo. ¿Cómo está la ciudad de Paita? En Matarani y Mollendo hay puerto hace tiempo. ¿Cómo están las ciudades de Matarani y Mollendo? ¿Cómo está la ciudad de Pisco? Y ahora pregunto, ¿cómo está Callao? Que tiene un importante ingreso como producto del canon aduanero por este tema. Ahí tenemos todavía un problema de prepuerto que no está, o antepuerto que no está resuelto. La gambeta es un horror. Los camiones de un día a otro amanecen ahí para poder entrar en el turno. Delincuencia, poca seguridad. O sea, ¿qué hemos logrado en el Callao con todo ese dinero? Una demostración de que hemos dicho, aquí hay dinero, pero no hemos planeado las cosas, no hemos tenido visión, no hemos trabajado como conjunto. Y cuando hablo de trabajar como conjunto, hablo de políticas de Estado. Cambiarán los gobiernos de todo tipo, pero las políticas principalmente tienen que mantenerse. Y ustedes tienen que ser los baluartes de eso. Tienen que exigirle a sus autoridades que se mantengan esos temas, ¿no? En consecuencia, esos son algunos de los elementos. Debo agregar que inmediatamente, y esto también ya existe, tenemos que acelerar las obras del tren de cercanías que va hasta Callao, ¿no? Y que por el momento, antes, vicegobernador, antes de tener el tren completo, ya podemos tener el tren de cercanías y conectarlo con la línea número 2 del metro de Lima y Callao, que está frente al puerto del Callao. Ya está la estación ahí. Esa te va a conectar hasta el sur, hasta Villa El Salvador, y te va a conectar hasta Ate con la 2, que también ya está a un 70%. ¿Qué tenemos que exigirle al gobierno nacional? Que se aceleren esas obras. ¿Y cómo se aceleran esas obras? Bueno, los ingenieros son mejores que yo en decirlo, pero yo aprendí cuando estuve en el ministerio que aparecen las interferencias. ¿Qué son las interferencias? Lo que está abajo. El pueblo peruano, que es milenario, todo lo tiene enterrado. Su historia, sus antiguas infraestructuras. Entonces uno abre y encuentra un canal de regadío ya no usado, una fibra óptica recién puesta, todo está abajo. Y saben una cosa, no hay proyecto que me haya demostrado que sabe qué hay abajo de donde va a intervenir. Entonces siempre aparecen las interferencias. Pero además vienen las expropiaciones. Y a nadie le gusta que le toquen la puerta y le digan, señora, buenos días, soy del gobierno tal, lo vamos a expropiar su casa. Ahí crecieron sus hijos, ahí nacieron tal vez la misma persona, ahí está el arbolito que sembró, y lógicamente el valor público es superior al valor individual, pero el lado humano, si no se maneja, no funciona. Entonces, ¿qué ha hecho o qué se ha hecho en este último tiempo? Se manda una nota debajo de la puerta, lo vamos a expropiar, tiene tantos días. Eso es muy diferente a conversar y decirle, señora, señor, mire, esto es lo que va a pasar, de todas maneras va a pasar, estas son sus alternativas, le ofrezco mientras pasa eso, esta situación. Estoy pensando en la persona. Artículo 1 de la Constitución, tanto que hablan y nadie lee la Constitución. Artículo 1 de la Constitución, la persona humana y la defensa de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Punto, ahí debería acabar la Constitución. Si ese artículo funcionara, todos nuestros problemas estarían en otro nivel de solución. Bueno, entonces tenemos que acelerar las obras del metro, el tren de cercanía sur, que viene desde Ica a la estación de Villa El Salvador de la línea 1, o sea que vamos a estar conectados. Pero lo que va a necesitar esa conexión es la visión. La visión. Gracias. Ahora, se ha hablado del tren a Brasil, ¿no? El tren transversal. Y se habla del tren de la costa. Acuérdense de estas cifras, por favor, siempre con cifras, y luego debatimos, porque el debate en democracia es bien importante, pero siempre con cifras. Un camión bien mantenido, perdón, un camión no, una carretera bien mantenida puede durar 10, 20 años, 10 años de todas maneras, bien mantenida. Un tren medianamente mantenido, gracias, es que ya me voy. Un tren medianamente mantenido dura 100 años.
Un camión tiene que ir por una carretera. La ley dice que para mantener la carretera tenemos que tener intangible el derecho de vía a la derecha y a la izquierda. ¿En qué parte del Perú se mantiene intangible el derecho de vía? En ninguna parte del Perú. Y aquí un jalado de orejas a los señores alcaldes, que son los que propician títulos de propiedad en la zona del derecho de vía. Conclusión, cuando yo quiero hacer la autopista, porque hay mayor necesidad, la población lo requiere, ¿no es cierto? Tengo que expropiar a alguien que nunca debió estar ahí, pero que tiene su título de propiedad y su derecho ganado. ¿Cómo empezamos a cambiar estas cosas? ¿Verdad? Bueno, entonces las expropiaciones y las interferencias son lo que demoran los proyectos. Pero para eso hay una palabra clave en mi experiencia. Esa palabra empieza con S. Se llama seguimiento. En el Perú hay que seguir de cerca los proyectos. ¿Saben por qué? Porque yo aprendí, perdón con los ingenieros, yo aprendí que los ingenieros residentes no residen en la obra. Yo llegaba inopinadamente a cualquier hora a alguna obra, ¿dónde está el ingeniero residente? No estaba. Entonces me aprendí varios temas y cuando llegaba el ingeniero residente yo le tomaba la lección. Al final dijeron, no, este ministro es medio loco, hay que estar a toda hora ahí porque en cualquier momento llega. Entonces, el seguimiento es importante, el follow-up, el desarrollar permanentemente un estar allí acompañando. ¿Sabe por qué? Porque aparecen miles de detalles y en esos detalles está la diferencia. Que puede hacer que una obra que debería terminar en 1 año, termine en 7 años, costándonos a nosotros muchísimo más dinero y haciendo que la gente no tenga lo que se merece pronto. Entonces, ¿que podemos ya empezar a pensar en un tren de la costa? En absoluto, sí, sin miedo, porque el costo de hacer una obra hoy, aunque sea cara, es menos cara que no hacerla hoy. Eso ustedes lo saben bien, se llama el concepto de costo de oportunidad. ¿Saben cómo se hizo el ferrocarril central? ¿Saben cómo se hizo la carretera central? ¿Saben cómo se hizo la central hidroeléctrica del Mantaro? ¿Saben cómo se hizo la Panamericana? Hubo estudios, pero no hubo este tema que ingenieros y economistas, y aquí me autoincluyo en la crítica, decimos, a ver, ¿quiere usted un alcalde o quien sea? ¿Quiere usted esta pista? Demuéstreme que por aquí pasan 300 vehículos al día. Hay una provincia que se llama Espinar, que es una de las que más recursos de canon tienen, vino al MEF y le dijo, tiene dinero, quiero hacer una vía entre mis distritos. No, demuéstreme que por ahí pasan 300 vehículos al día. Así no se hubiera hecho ni la central hidroeléctrica, ni la carretera central, ni el ferrocarril central, porque en ese momento no había tráfico. Hay que adelantarlos con planificación, viendo los datos de 30, 20 años adelante, hay que adelantarlos hoy para hacer las obras que se necesitan. Y entonces, tampoco estamos en cero en los proyectos de ferrocarril de Brasil. Hay un proyecto que se llama FETAP, que está ahí, ya tiene estudios de prefactibilidad o algo de ingeniería más o menos. Y ese proyecto ya plantea una interconexión con Brasil por vía ferroviaria. Pero aquí vamos a tener que pedirle al académico, con esto termino, una especial ayuda. Porque vieron ustedes en el internet hace pocas semanas que tenemos una provincia en el Perú que se llama Purús, que no está conectada físicamente al Perú, sino a Brasil, porque tiene la mala suerte, entre comillas, de estar rodeada del Parque del Manu. Y ahí no se puede poner ni una calicata porque estamos, obviamente, tocando un tema intangible de términos de desarrollo sostenible. Pero merece una provincia estar abandonada y ni siquiera tener un aeródromo para que baje una nave aérea decente. Solo pueden bajar unas avionetas. Ese es hoy día Perú. Entonces sí hay que hacer estudios de ferrocarril, no hay que tenerle temor, no hay que mirar la cifra hoy, porque si hace 100 años atrás hubiéramos hecho a veces estos criterios, no tendríamos lo poco que tenemos. Pero finalizo diciendo, esta oportunidad, como empecé, solo se puede aprovechar si no miramos al puerto de Chancay con dólares que están caminando o yuanes que están andando, no. Esta es una oportunidad para cambiar una de las tantas que ha tenido el Perú. No la desaprovechemos ahora. Pero eso depende fundamentalmente de nosotros. Muchísimas gracias.